Muy buenos días, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en este día de hoy domingo, Día del Señor, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, el licenciado en teología Guido Rojas, con un especial bíblico de un tema muy importante que tiene que ver con el martirio del apóstol Pedro en la ciudad de Roma. Y para eso lo vamos a hacer desde diferentes fuentes, como me gusta a mí, tanto de dos Biblias evangélicas, solamente voy a tocar Biblias evangélicas, la Biblia de las Américas, la Biblia arqueológica, y después de los dos más principales diccionarios bíblicos también, que hacen parte de las iglesias cristianas, que es el diccionario Holman y el diccionario enciclopédico ilustrado. Y después, para finalizar, lo vamos a hacer también complementario de mi libro Verdades de la Fe Católica, demostrando también, como decía, no solamente de la Biblia, sino también de la historia y la arqueología, dos puntos en concretos que vamos a analizar hoy. En primer lugar, la permanencia de lo que fue el apóstol Pedro en la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, y seguidamente lo que fue su martirio también, de acuerdo a las indicaciones que encontramos tanto en la epístola de Pedro como en el mismo Evangelio de Juan. De esas fuentes bíblicas vamos entonces a iniciar también con los comentarios exegéticos de estos eruditos bíblicos de las iglesias cristianas evangélicas, personas especializadas en la materia, y creo que son de las principales Biblias de estudio de nuestros hermanos cristianos no católicos. Aquí tengo en primer lugar que esta es la Biblia de las Américas, una importante Biblia de estudio, para mí una de las mejores, de la editorial Vida. ¿Ve? Es una Biblia de estudio, ¿no? Que tiene muchos comentarios y tiene una característica muy especial, que es que su descripción, su traducción va de acuerdo a los principales y a los primeros códices y manuscritos que se conservan tanto de lo que es el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, lo que es el canon veterotestamentario del Antiguo Testamento, claro, en la versión hebrea, ¿no? Del canon palestinense, y en el Nuevo Testamento ya en griego koiné, que es igual tanto para Biblias católicas como para Biblias evangélicas. Entonces, si vamos en esta Biblia de estudio a la carta o la epístola del apóstol Pedro, en su primera epístola, fechada hacia el año 64, vamos a encontrar una característica muy importante en su epílogo final, que aparece en el capítulo 5, en los versos, especialmente en el verso 13, donde el mismo apóstol llamado por Jesucristo, que se llamaba Simón Barjona, al cual Jesucristo le cambia el nombre de Pedro, que quiere decir piedra, nos dice algo muy importante. Dice, en sus saludos finales, dice, lo podemos hacer desde el verso 12 para darle más real. Se dice: por conducta de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente. Nótese bien que el mismo Pedro da su autoría, exhortándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firme en ellas. ¿Ve? Y seguidamente dicen, la que está en Babilonia, elegida justamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludos unos a otros con un beso de amor fraterno. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Bien, entonces cuando en el verso 13 se habla de Babilonia, según los exégetas y eruditos en esta materia, en este caso son de esta Biblia evangélica, que fue hecha por biblistas, teólogos, pastores de diferentes confesiones evangélicas de toda América latinoamericana y América latinoamericana, y también de España. Y dice así en la explicación a pie de página, sobre todo en el verso 13, los que están en Babilonia, referencia a la iglesia que está en Roma.
Mi amado Marcos, generalmente reconocido como Juan Marcos, al escritor del Evangelio que lleva su nombre. Aquí nos dice muy claro, en esta pequeña explicación a pie de página, que cuando se habla de Babilonia se está refiriendo a la ciudad de Roma. Pero también, si vamos a ver en lo que es la introducción que hace esta Biblia de estudio, Biblia de las Américas, antes de cada libro, como dice aquí, donde dice vista panorámica del libro, dice la primera carta de Pedro, vista panorámica, también nos da unas características muy especiales que ayudan a la persona, al lector, al estudiante de la Biblia para tener una visión más amplia sobre todo lo que es el contexto cultural, religioso de cada libro de la Biblia y su esquema como tal, o sea, la composición doctrinal con que está escrito el libro. Pero aquí dice, refiriéndonos al tema, con Pedro dice, fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, como aparece en el capítulo 5, verso 1, y la tradición, porque hay que tener en cuenta que las iglesias evangélicas reconocen la tradición como parte de lo que es la historia del cristianismo primitivo, aunque para la Iglesia Católica esa tradición tiene un realce más importante. Nosotros pensamos que tanto la Biblia como la tradición cristiana son las dos fuentes de la revelación divina, donde el Espíritu Santo actúa de una manera plena, convincente, es el Espíritu la verdad, desde hace 21 siglos atrás. Lo interesante de esto es que estos biblistas evangélicos nos dicen, otra vez refiriéndonos a la autoría que se le acredita a Pedro y el lugar donde fue escrito. Dice, la tradición dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo en un lugar no muy distante de Roma, hacia el año 67 o 68. Él experimentó en carne propia de la forma de sufrimientos acerca de los cuales escribió. Pedro indica que está escribiendo desde Roma, porque saluda desde Babilonia, lo que probablemente era una palabra clave para la ciudad de Roma. Es claro que Marcos, quien estaba con Pedro cuando él escribió, como dice en el capítulo 5, verso 13, había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Acordemos que Marcos también fue discípulo, compañero de Pablo, como dice en la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 10. Nerón, haciendo referencia al emperador Nerón, de aquel entonces, ese emperador pagano, idólatra, ¿ve? Incendió Roma en julio del año 64 y culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos, acelerando así la persecución. Pedro escribió esta carta estimulándolo a los cristianos hacia el año 64 o a principios del año 65 y fue llevada por Silvano, como dice también en el capítulo 5, verso 12. El asunto clave dirigido es una manera oportuna de cómo deben portarse los cristianos en medio de la inmerecida animosidad contra ellos. O sea, es una carta donde habla también el apóstol Pedro de las primeras persecuciones que estaban sufriendo los romanos y que él experimentaría en carne propia, de acuerdo también a una profecía que vamos a ver más adelante, del cual el propio nuestro Señor Jesucristo le había dicho un tiempo atrás, o sea, unos años atrás, antes de regresar al cielo, y que lo vamos a ver más tarde del propio Evangelio de Juan. Ahora, para acotar un poco y darle más realce a este estudio, lo vamos a hacer también de esta Biblia. Esta es la Biblia arqueológica, una también de las principales Biblias de estudio de las iglesias evangélicas, ¿ve? Donde hay muchos aparte sobre cuestiones históricas, culturales, religiosas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, también hecha por eruditos, biblistas, exégetas, pastores de diferentes confesiones cristianas, y es de la Nueva Versión Internacional y la editorial Vida. Si vamos a ver entonces también, y para ampliar un poco sobre el particular, y vamos a ver de lo que es la introducción también que aparece acá. Ustedes pueden mirar a ver la introducción que aparece sobre la carta del apóstol Pedro. Ahí dice, vamos a ver entonces también, porque casi coincide completamente con lo que encontramos en la Biblia de las Américas, pero quiero solamente ampliar un poco, donde estos biblistas dicen, tanto la primera epístola como la segunda epístola, ¿ve? Ambas epístolas, primera y segunda de Pedro, declaran a Pedro un apóstol de Jesucristo, como su autor me lo dice en su introducción en el capítulo 1, verso 1. Y un anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de su gloria. Nótese bien que el mismo apóstol Pedro se hace también partícipe de los sufrimientos de Cristo, y también, por así decirlo, él está presagiando lo que iba a ser su martirio. El término mártir en griego es testigo, o sea, el que moría por Jesucristo, como después lo podemos confirmar tanto
en la historia primitiva como también por medio de los escritos de los primeros padres apostólicos y también de la arqueología bíblica. La iglesia primitiva, y nótese bien que cuando aquí se habla en esta Biblia Estudio Evangélica de iglesia primitiva, está haciendo referencia a la generación de los discípulos posteriores a lo que fue la predicación de los apóstoles, o sea, los primeros discípulos, tanto de Pedro como de Pablo como de Juan. A eso se le conoce el nombre de iglesia primitiva. Decididamente recibieron esta carta como una epístola auténtica. Y va a dar algunos ejemplos de estos primeros discípulos que demostraban que realmente su autenticidad no era un evangelio o un libro apócrifo, o sea, era realmente auténtico. Entre ellos nombra a Papías, que fue un discípulo inmediato del apóstol Juan, que vivió entre el año 60 al 135 después de Cristo, quien destaca que en su primera epístola Pedro menciona a Marcos, como también lo dice el historiador eclesiástico Eusebio en su historia. Otro de los personajes muy importantes de este periodo es Clemente de Roma, el tercer obispo de la ciudad eterna, como también se le conoce a Roma. Clemente de Roma conoció también a Pedro y a Pablo, ¿ve? Un obispo muy importante hacia el año 30 y que vivió entre el año 30 hasta el 101, y también lo que es la Didaché, que es por así decirlo uno de los primeros compendios de catequesis o de doctrina de los cristianos, contemporáneo también a lo que es el canon neotestamentario. Dice la Didaché, una obra anónima de inicios del siglo II. Acordémonos que también el canon neotestamentario se termina de escribir, según algunos exégetas, hacia el año 101, 102, donde termina lo que es el compendio jovánico, o sea, el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y también el Apocalipsis. Ahora, que trata sobre una variedad de asuntos doctrinales y prácticas importantes de la iglesia cristiana primitiva. Y también Policarpo de Esmirna, también otro de los discípulos inmediatos de Juan, quien vivió entre el año 69 y 165, también citan esta epístola. Igualmente Irineo, obispo de León, entre los años 130 y 200, o un poquitico más posterior, pero la misma Biblia de estudio arqueológica le da esa autenticidad de estos primeros escritores cristianos. Muchos de ellos fueron también martirizados, discípulos del apóstol, y también que llevaron una vida muy santa y fueron, pues, por así decirlo, la segunda generación ya de la propia iglesia cristiana primitiva, la única y verdadera iglesia de Jesucristo que ha existido durante 21 siglos. También dice, de Irineo cita primera de Pedro y usa el nombre apóstol, ¿ve? Y también Eusebio de Cesarea, que hemos hablado de él también, resumió la discusión canónica al colocar la carta en sus categorías en uno de sus libros. O sea, que la propia Biblia arqueológica demuestra también acá que no voy a hablarlo, pero también lo dice, que su autoría es Pedro, que cuando se refiere a Babilonia es a Roma, igual que lo que es la Biblia de las Américas. Y lo importante que quería resaltar es que estos primeros discípulos de los apóstoles, que se le conoce como los padres apostólicos, tanto Papías como Clemente Romano, como Irineo y después Eusebio y Didaché, todas estas obras propias que hacen parte de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, dan fe como desde los primeros siglos del cristianismo también. Todos estos escritos de estos personajes fueron muy importantes y que tienen, por así decirlo, esa misma autoridad y la misma asistencia plena del Espíritu Santo, no solamente con lo que es la Biblia, sino también, como decía anteriormente, con lo que es la tradición cristiana. Ahora, ya haciendo claridad en estas 2 obras de que el apóstol Pedro se encontraba en Roma antes de su martirio, vamos a ver entonces otro pasaje que aparece también explicado en muchas Biblias de estudio evangélicas de las que yo tengo. Tengo una colección de casi más de 10 Biblias. Y cuando vamos nosotros al Evangelio de Juan, muy importante, ya también en su epílogo final, el discurso que tiene Jesucristo con este apóstol, quiero hacer referencia porque hay una profecía del mismo Mesías haciendo referencia a lo que es el martirio de Pedro, que aunque el propio Evangelio de Juan no nos dice claramente, sí lo cita, y eso demuestra también que no todo está en los evangelios, porque el Evangelio de Juan, como decíamos, está fechado hacia el año 98, casi el mismo tiempo de la Didaché y la misma carta, como decíamos, de Clemente Romano. Pero dice Jesucristo, refiriéndose al apóstol Pedro, ¿ve?
desde los versos 18 y 19, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, se extenderá las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Entonces, esa profecía de Jesucristo, ¿ve? Donde dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, en todas las explicaciones a pie de página de las Biblias evangélicas, sin lugar a dudas y unánimemente, dicen que este apóstol de Jesucristo fue crucificado en Roma en tiempos del emperador Nerón. Asimismo lo encontramos acá en la Biblia que estoy tomando de referencia, que es la Biblia de las Américas. Dice así en la explicación sobre el verso 18, extenderá las manos. La tradición dice que Pedro murió crucificado de cabeza por no ser digno de morir exactamente como Jesucristo. Sin embargo, al igual que su Señor, él tendría que extender las manos para agarrar la parte horizontal de la cruz y llevarla hasta el lugar de la crucifixión. Su muerte glorificaría a Dios. Los cristianos primitivos sabían por experiencia que la victoria espiritual consistía en la obediencia plena a Dios, sin considerar las consecuencias o sufrimientos que tendría. Ya vimos el término mártir. Muchas veces Dios permite el sufrimiento de aquellos a quienes Él ama para la gloria de Jesucristo. Esta explicación a pie de página es muy importante porque, como decíamos, resalta la crucifixión de Pedro boca abajo en la colina vaticana, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pedro, que es así decirle la sede central de la Iglesia Católica, y donde actualmente reside el Papa Francisco, y donde pues es la iglesia donde es la sede de él como obispo de Roma. Pero para que no quede duda sobre el particular, vamos también a reforzar esta idea de dos de los diccionarios bíblicos más importantes. Este es el diccionario bíblico Holman, tiene un premio al mejor diccionario bíblico de la Asociación de Editores Evangélicos. Nótese bien que no estoy utilizando ni el Catecismo de la Iglesia Católica, ni el Concilio Vaticano II, sino que estoy utilizando Biblias evangélicas de las principales y diccionarios bíblicos, como este. Ustedes pueden mirar el grosor, hecho por eruditos sobre el tema. Son personas con maestrías, con doctorados, personas de diferentes seminarios, personas de diferentes universidades o institutos bíblicos de renombre. Si vamos a buscar también en esta obra de consulta, diccionario extraordinario también, muy bonito, lujosamente encuadernado, todo es completamente ilustrado. También buscamos sobre el apóstol Pedro, dice también acá, veamos a ver, dice, Pedro murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente entre el año 64 o 65, como lo dice Clemente de Roma. Ya vimos quién es Clemente de Roma, o sea, el obispo de Roma que lo sucedió después de Lino y de Cleto, en esta sede, en la sede de lo que era la capital del Imperio Romano. La tradición, otra vez la tradición, vemos bien cómo la tradición es importante para estos eruditos bíblicos evangélicos, sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir como Jesús. Casi la misma referencia a la Biblia de las Américas. ¿Ven? Entonces ahí vemos también una pequeña referencia, y también para reforzar aún más este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado también. Yo creo que es de los mejores, de los más actuales. Mire el grosor, es escrito por un erudito español muy importante entre las iglesias evangélicas, que es Alfonso Ropero, en colaboración de otros eruditos. ¿Ve? Si nosotros vamos también a este diccionario enciclopédico, se lo recomiendo a todos. También está bellamente ilustrado con hojas de lujo. Si vamos a buscar también qué nos dicen estos eruditos evangélicos sobre Pedro. Si buscamos nosotros Pedro, vamos a encontrar que nos dice acá al final, con la referencia a este apóstol, dice: la historia no añade mucho a lo que sabemos de Pedro por el Nuevo Testamento, y hay buenas razones para admitir la tradición, otra vez, la tradición cristiana, que afirma que Pedro fue crucificado en Roma en la época en que Pablo fue decapitado, hacia el año 68 después de Cristo. Según una traducción, murió cabeza abajo porque no se creía digno de morir de la misma manera que su maestro. Entonces, que quede claro, saqué dos diccionarios bíblicos evangélicos y dos de las principales Biblias, donde sin lugar a dudas podemos concluir dos cosas. En primer lugar, de acuerdo a la epístola de Pedro, su primera carta, capítulo 5,
verso 13, 14, Pedro se encontraba en Babilonia. Babilonia se identifica como Roma, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18 y 19, la muerte de Pedro glorificaría a Dios de la manera como él quiso por ser ciudadano judío, porque los romanos, a los que no eran de su misma ciudadanía, eran crucificados, como fue el caso de Jesucristo, que murió por acusación política de creerse rey de los judíos. Voy a complementar un poco más este tema para reforzar aún la idea. Esto sí ya es de mi libro, Verdades de la Fe Católica, un manual de 20 temas. Ya algunos lo tienen, muchas veces lo he mostrado. En este manual de teología de mi autoría tengo un artículo sobre el apóstol Pedro y otro sobre Pedro y Pablo en Roma. ¿Ve? Vamos entonces a mirar a ver sobre el particular, donde dice Pedro en Roma, misión apostólica, según la tradición antigua, y ya sabemos cómo tiene tanto peso la tradición antigua como los escritos bíblicos, de acuerdo a lo que veíamos de estas obras de consulta y estas ediciones de la palabra de Dios evangélicas. Según la tradición antigua, el apóstol Pedro fue 7 años obispo de Antioquía, en Siria. Luego, al ser liberado de la cárcel en Jerusalén hacia el año 42 o 43, se dirigió a la capital del Imperio Romano y se puso al frente de aquella comunidad cristiana que había sido escogida por Dios, como veíamos en 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Eusebio de Cesarea, este historiador cristiano que veíamos anteriormente, y Jerónimo de Dalmacia, hacia el siglo IV, que fue el que tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata o Divulgada, sugieren que fueron 25 años. Sin embargo, no fueron continuos, pues Pedro estuvo de nuevo en la ciudad santa de Jerusalén hacia el año 49 o 50, fecha del concilio de Jerusalén. Quiere decir que Roma era su sede principal, pero los apóstoles eran considerados como pertenecientes a todo lo que era la Iglesia Católica o la Iglesia Universal de aquel entonces. El término católica quiere decir universal y va en concordancia con Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesucristo dice que serán testigos de él en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo, y también en el libro de Revelaciones, capítulo 7, verso 9, donde dice que los que han salido de la gran tribulación eran hombres de toda nación, pueblo, raza y lengua. De hecho, en la historia eclesiástica del ya mencionado Eusebio de Cesarea, compuesta en el siglo IV, se lee que antes de llegar a la capital del imperio, Pedro predicó por el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos que estaban dispersos, como aparece también en lo que es el prólogo de la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, verso 1. Asimismo, Antioquía, Roma y Alejandría es Egipto, se les daba el título de iglesia de Pedro, porque basaban sus autoridades en el hecho de haber recibido la predicación del mismo discípulo de Cristo. O sea que eran apóstoles itinerantes, como lo había mandado Jesucristo, que están en diferentes lugares, especialmente, como decíamos acá, en provincias importantes o ciudades como habían sido inicialmente Jerusalén, Antioquía, Alejandría y también Antioquía y después Roma, ¿no? Igualmente también vemos en las epístolas de Pablo también cómo él viajaba a diferentes ciudades de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía y Grecia, como eran Corintio, Galacia, Filipo, Macedonia, Tesalónica y demás. En la región de Antaquía, en Turquía, existe una iglesia llamada la Gruta de San Pedro, en una cavidad natural situada en la cara occidental del monte Staurins, en Antioquía. En este lugar, según la antiquísima tradición, el apóstol reunió a la primera comunidad de discípulos, donde fueron llamados cristianos, como aparece en Hechos capítulo 11, verso 26. O sea, la primera sede de Pedro, que fue Antioquía en Siria, también tiene el privilegio que ahí a los seguidores de Jesucristo se le reconoció ya con un título que es cristianos, que viene hasta el siglo actual. Por eso es que a veces es despectivo cuando nuestros hermanos protestantes dicen que los católicos no somos cristianos. Nosotros tenemos que responderle con mucho respeto y educación que nosotros somos cristianos porque creemos en Jesucristo, pertenecemos a la iglesia que funda Jesucristo, con la autoridad que le da el apóstol Pedro, con sus sucesores en esa línea interrumpida de obispos en la ciudad de Roma, la sede, hasta llegar al Papa Francisco, 267 obispos de Roma, desde Pedro hasta el actual. La cueva está llena de antiguos símbolos, estamos hablando de esta región en Antioquía, símbolos cristianos. Es considerado por muchos expertos como la primera catedral del mundo, la primera sede de este Papa,
perdón, de este apóstol que es Pedro, dado que San Pedro había presidido allí lo que era la Eucaristía o la fracción del pan, que para la Iglesia Católica pues es el mayor acto litúrgico que hacemos, que es nada más y nada menos que otra vez volver a revivir la cena del Señor y lo que es el misterio de lo que es la crucifixión, lo que el mismo Jesucristo mandó a celebrar a los apóstoles. Crónicas recogidas por el mismo historiador católico Eusebio aseguran que el apóstol llegó a la ciudad de los Césares, o sea, la ciudad de Roma, durante los primeros años del reinado de Claudio, el feroz y sanguinario sucesor de Calígula. La ciudad tenía por aquel tiempo casi 1 millón de habitantes, o sea, era una gran metrópoli, como muchas de estas principales ciudades antiguas, como decíamos Corinto, como podemos decir Éfeso, como podemos decir Alejandría o Antioquía. Entre los que se encontraban personas de todos los países conocidos en aquel entonces. O sea, en ese entonces en Roma habían judíos, había prosélitos que se convertían al judaísmo, habían ciudadanos romanos, y porque como Roma era esa capital de lo que fue este vasto imperio que abarcaba 50 provincias de parte de toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Por eso es que en esa capital también había mucha gente de todas estas provincias con diferentes idiomas, también con diferentes culturas, también con diferentes religiones. Algunos escritores sostienen que el príncipe de los apóstoles, refiriéndose a Pedro, se alojó en la casa romana de Aquila y Prisca o Priscila, dos discípulos muy conocidos que se menciona también, una pareja cristiana cuyo domicilio quedaba en el monte Aventino. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 2, relata que este santo matrimonio fueron desterrados de Roma en tiempos de Claudio, cuando éste ordenó hacia el año 49 la expulsión de los judíos. Al parecer Pedro fue otra de las víctimas de la medida imperial. Eso un poquito de historia. Ahora, veamos algo más sobre lo que es el martirio de Pedro en Roma. Cuenta una leyenda piadosa, y esto sí es una leyenda. Nosotros sabemos que las leyendas tienen algo de verdad, pero como tal es algo que es propio del folclore de los primeros cristianos, que hacia el año 60, este pescador de Galilea, que se llamaba Simón Barjona, al cual Jesucristo le llama Pedro, se encontraba de camino a la misma ciudad de Roma, y se le apareció Jesús, que le dijo que iba para ser crucificado otra vez, cuando dice la leyenda que Pedro iba a Roma, pero después cuando vio también todo lo que se avecinaba con este monarca tiránico, loco como fue Nerón César, que se identifica como uno de los sanguinarios emperadores de aquel entonces, Pedro sintió un poco de miedo, y dice esa leyenda piadosa que él, al regresarse en lo que es la Vía Apia, un camino que conduce a la ciudad de Roma, se encontró con Jesucristo, que le dijo Quo vadis, le dice ¿a dónde va, Señor? Y que Jesucristo le dijo voy a Roma otra vez a ser crucificado nuevamente. Entonces ahí dice esta leyenda, esto sí es leyenda, que Pedro dio media vuelta y regresó otra vez a Roma, y después, bueno, fue encarcelado y después crucificado. ¿Ve? Pero también dice en mi libro, de acuerdo a la investigación, esto sí ya es bíblico, de acuerdo a lo que veíamos anteriormente, que el mismo Señor había anunciado que Pedro moriría por su fe y glorificaría con su muerte a Dios, como aparece en Juan capítulo 21, verso 16, y como veíamos también la explicación de lo que es la epístola, de su primera carta de Pedro, donde habla también de lo que es el martirio y donde él mismo se considera como un apóstol de los sufrimientos de Cristo. Ahora, cuando el primer vicario de Cristo, el término vicario es representante, el que hace las veces de, uno de los títulos que nosotros le damos también a los obispos de Roma, llegó a esta ciudad, los cristianos la identificaban como la otra Babilonia la Grande, ya veíamos también, ¿por qué? Lo vimos también en la Biblia de las Américas, ciudad construida sobre 7 colinas, como aparece en Apocalipsis capítulo 17, verso 9. Era la capital de los nuevos opresores, idólatras, metrópoli grande, lujosa y pecadora, como aparece también en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, 17, 5, 18, 1 en adelante, con un gran poder político, militar y económico, la cual era comparada por el filósofo romano Séneca como una reunión de alimañas, mientras que el historiador romano también Tácito agrega que en Roma se juntan todos los deleites e impurezas del universo. Y era tal la decadencia moral que eso también aparece en la epístola a los romanos, que el mismo apóstol Pablo escribe en capítulo 1, versos del 29 al 31. Entonces hasta ahí vamos viendo bien cómo también lo que dice la Biblia también lo podemos comparar con la historia, y ahorita más adelante con lo que es la arqueología. Y también, como veíamos inicialmente, con los escritos de los llamados padres apostólicos o los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, especialmente de Pedro, de Juan
y de Santiago. No menos corrompida era el emperador Nerón César, ya dijimos, que gobernó entre el año 54 al 68, que es nombrado por Juan en el libro de las Revelaciones como la bestia, así lo identifican. El 666 era que un número de hombre que ustedes lo pueden mirar a ver en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, cuando se habla de la bestia. Ahora, en el año 64, este maniático monarca mandó a incendiar la ciudad, metiendo la culpa a los cristianos, lo mismo que veíamos en la Biblia de las Américas y lo mismo que también aparece en la Biblia arqueológica, ¿ve? Que era considerada como una secta judía, hostiles a la sociedad pagana y acusados de rendirle tributo a Jesucristo en vez de que al emperador y sus ídolos. Esa era una de las causas por las cuales los primeros cristianos fueron martirizados en lo que era el Circo Máximo, ese gran coliseo, devorados especialmente por los leones. De eso hay varias referencias sobre lo que eran los primeros cristianos y las persecuciones y lo que es también lo que es el contexto histórico con lo que era la idolatría del imperio opresor, Roma. Podemos también tomar como referencia Hechos capítulo 16, verso 20 y 21, Hechos 17, 6, 7, Hechos 24, 2, 5. En esta misma persecución hacia el año 67, cuando el apóstol de los judíos contaba con unos 75 años de edad, fue hecho prisionero y luego crucificado boca abajo, cerca del Circo Romano, en la colina Vaticana, que es donde actualmente decíamos está la Basílica de Roma. Aquí fue enterrado por sus seguidores en un cementerio contiguo y se decía que una pared de color rojo marcaba el lugar. Inclusive si usted va hoy en día a la Basílica de San Pedro, ve en el atrio que hay un gran obelisco que viene de la época de Calígula y que hace también referencia a lo que en ese mismo lugar eran martirizados los primeros cristianos. En ese entonces sabemos dos de los principales apóstoles, Pedro crucificado y Pablo decapitado, aunque ese sería para un estudio posterior. Ahora veamos a ver pruebas históricas ya de lo que yo ahí pude investigar, pero que, como decía anteriormente, tengo respaldo bíblico en estas obras de consulta de iglesias evangélicas. Y solo quise traer unas, porque si traigo todas las Biblias de estudio, todas unánimemente confirman que Pedro fue crucificado en Roma. 30 años después del martirio del apóstol, de Pedro, ya sabemos, fechado hacia el año 67 más o menos, el Papa, que en ese entonces eran los obispos de Roma, Anacleto, construyó un oratorio donde los fieles se reunían. ¿Ve? También se encuentra el testimonio de Clemente Romano, como veíamos anteriormente, tercer sucesor de Pedro. Es probable que el apóstol Pablo identifique en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 3, a este Clemente, parece ser que es el mismo personaje, con un colaborador suyo, del apóstol también de los gentiles, quien escribió una carta contemporánea del Evangelio de Juan, como habíamos dicho, la carta de Clemente Romano, hacia el año 90 después de Cristo, en la que narra la muerte gloriosa del pescador de Galilea. Ya en el siglo segundo, empezando el siglo segundo, también tenemos a Ignacio de Antioquía, también sucesor también del apóstol Pedro en la sede en Antioquía, en Siria, como decíamos también. De él se conservan 7 cartas, camino a su martirio en Roma. También de Papías, que veíamos también en la Biblia arqueológica. De Clemente de Alejandría, el obispo Dionisio de Corinto y el llamado canon moratoriano confirman el martirio de los príncipes de la iglesia, tanto Pedro como Pablo, en Roma. Asimismo, durante el pontificado de Seferino, ya un poco más adelante, entre el año 198 y 217, un presbítero de nombre Cayo, hacia el año 200, polemiza con los montanistas, una de las primeras herejías, y dice: pero yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo, pues si queréis acercarse al Vaticano o a la Vía Ostia, encontrarás allí los trofeos de aquellos que han fundado esta comunidad. O sea, cuando se habla de trofeos se está hablando de su sepulcro, porque ya los primeros cristianos tenían pendiente y sabían de antemano que estos dos príncipes de los apóstoles habían sido martirizados por Jesucristo. Entonces, cuando se habla de trofeos, se habla precisamente del lugar de su martirio y el lugar donde se encuentran, o sea, las tumbas. O sea, por así decirlo, ya vemos lo que son los inicios de lo que eran las reliquias, o sea, la importancia de los restos humanos en lo que era todo lo que comprende la iglesia primitiva. Estamos hablando de una carta del año 200. ¿Ven? Ahora vamos a ver que se pudo encontrar lo que esta carta dice, ya con pruebas arqueológicas del siglo XX. Otro de los escritores eclesiásticos muy importante de aquel entonces, como fue Tertuliano, el escritor eclesiástico de Cartago, hacia el año tercero,
¿Ve? Agrega, primeramente por Nerón se manchó de sangre la fe naciente. Pedro se hace semejante a su maestro en el género de su muerte, o sea, la crucifixión, en la que Pablo conquistó la corona de Juan el Bautista por medio de la espada. O sea, vemos también que en este mismo, uno muy importante son los escritos de Tertuliano, hace referencia tanto a la crucifixión de Pedro como a la decapitación de Pablo por ser ciudadano romano, y lo pone también en relación a lo que fue también cuando Juan el Bautista también fue decapitado por el rey Herodes, ¿no? De los relatos no cristianos, porque estamos hablando de los padres apostólicos, pero también hay relatos no cristianos, resaltan las crónicas de Celso, un escritor también pagano, al emperador Adriano entre el año 117 y 138, quien asegura que el nombre de Pedro gozaba de popularidad en la capital del imperio. A principios del siglo III, San Irineo, obispo de León, escribe la lista de los obispos de la ciudad eterna, es la primera lista oficial que se conoce, en la que dice que después de que los santos apóstoles Pedro y Pablo hubieran fundado la iglesia, pasó a ocupar el episcopado romano Lino, que es mencionado también por Pablo, probablemente. Hay otro Lino que aparece en 2 Timoteo capítulo 4 verso 21. La tradición afirma que Lino fue designado personalmente por Pedro como obispo de los fieles romanos. Y después le sucedió a Anacleto, y tras este Clemente Romano, quien conoció en persona a Pedro. Y Clemente Romano sí sabemos, sí tenemos certeza, seguridad de una carta que escribió a la comunidad de Corintios. En el año 251, otro de estos escritores cristianos, San Cipriano, llamó a la iglesia romana como la silla de Pedro y la iglesia principal. Eusebio de Cesarea, que también hablamos, basándose en documentos del siglo II, confirma que habiendo Lino gobernado la iglesia romana por espacio de 12 años, la entregó a Anacleto para que éste la dirigiera. O sea que vemos que hay testimonios históricos, cartas del siglo II, tanto de autores cristianos como también de escritores paganos, donde se afirma categóricamente lo mismo que veíamos en estas obras de consulta evangélicas, el martirio de Pedro y Pablo en la ciudad de Roma, aunque en este video estamos solamente haciendo énfasis al apóstol Pedro. Ahora, vamos a ver entonces, ya para finalizar, lo que son las pruebas arqueológicas. Vimos ya las bases bíblicas, explicaciones exegéticas de eruditos protestantes, pruebas históricas y por último lo que es la arqueología, que va siempre a la mano. En cuanto a las pruebas arqueológicas del sepulcro de Pedro, se tiene noticias antes de que se construyera la basílica que lleva su nombre por el emperador Constantino en el año 324, estamos hablando ya en el siglo IV, exactamente encima del cementerio y de la pequeña capilla que indicaba la ubicación de la tumba del santo apóstol, en donde los primeros cristianos celebraban la Eucaristía, como veíamos desde el tiempo del Papa Anacleto, ¿no? Y enterraban en las paredes y en el suelo de las galerías a los mártires, incluyendo varios papas entre los siglos I al IV. Durante el saqueo de Roma por las tropas del Islam en el año 846, la tumba del apóstol mártir fue violada. Los musulmanes penetraron en el sepulcro y robaron cuantos tesoros encontraron. A principios del siglo XIX, las catacumbas del Vaticano, catacumbas son los subterráneos donde sabemos que los primeros cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía y para enterrar a sus mártires. Ahí también usted puede mirar a ver, puede buscarlo en Google. Hay pinturas, frescos de lo que es el arte paleocristiano, imágenes de Jesucristo como el buen pastor, imagen del ancla, que era un símbolo cristiano, del pez, ictus, y también referencias a lo que es la Eucaristía. Todo esto son pruebas de lo que es el arte cristiano primitivo. Ahora, en estas investigaciones fueron identificadas en su totalidad y a finales del mismo siglo se descubrió la cripta de los papas con los epitafios del siglo III de Ponciano, o sea, de papas como Ponciano, obispos de Roma, Fabiano, Cornelio y otros. Asimismo, las excavaciones efectuadas ya después, en el año de 1915, todo esto lo pueden ustedes investigar para darse cuenta que esto corrobora con la historia. En la gruta de la Basílica de San Sebastián se halló un muro cubierto con invocaciones a los apóstoles Pedro y Pablo, donde sus reliquias fueron llevadas por un tiempo debido a la persecución del emperador Valeriano entre el año 253 al año 260. Posteriormente, ya en el año 1941, se realizaron nuevas investigaciones en las catacumbas del Vaticano por orden del Papa aquel entonces, Pío XII. El grupo estaba conformado por 4 expertos del Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron pinturas, mosaicos con símbolos de los inicios de la iglesia como el pez, como decíamos, la paloma, el ancla y el cordero, figuras de Cristo y escenas bíblicas, imágenes religiosas, monedas, tumbas de cristianos y paganos.
En el año de 1948, ya bajo el pontificado de Juan XXIII, se dio la noticia que los arqueólogos habían dejado al descubierto un grueso muro de color rojo. Al lado hallaron varias cajas de plomo llenas de restos de diferentes personas y animales domésticos. En una de las cajas se verificó con pruebas de laboratorio los huesos de un hombre robusto entre 60 y 70 años de edad, del siglo I de nuestra era. Los mismos fueron identificados por estos análisis de laboratorio plenamente en tiempos del Papa Pablo VI, en el año de 1968, como las reliquias de San Pedro, que ya habían sido mencionadas en el año 200, como vimos inicialmente, por el ya citado sacerdote o clérigo romano Cayo, como el trofeo del Vaticano. Y consistía también, o sea, aparte de ese nicho en que encontramos estos huesos, una inscripción en latín que rezaba Petrus Eni, que quiere decir Pedro está aquí. Los huesos del apóstol fueron depositados en la capilla debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro y permanecen en una urna circundando con columnas de mármol. O sea, esto es lo que bíblicamente, históricamente y arqueológicamente nosotros podemos decir sin lugar a dudas sobre lo que fue el martirio de Pedro. Ustedes pueden buscar en Google estas imágenes en las catacumbas. Yo saqué de mi archivo, esta es la inscripción que decíamos inicialmente, Petrus Eni, Petrus está acá. Esta es la inscripción de los tiempos de la iglesia primitiva, donde se asegura sin lugar a dudas que en la catacumba de la colina Vaticano está enterrado este príncipe de los apóstoles y que actualmente ocupa ese lugar como obispo de Roma y también como nuestro pastor, humanamente hablando, el Papa Francisco. Hasta aquí este estudio sobre el tema del martirio del apóstol Pedro. Saludo a todas las personas, mis amigos, bendiciones para todos en este día del Señor, en esta época de Cuaresma, época de penitencia, de oración, de reflexión en la palabra de Dios, de compartir con los hermanos. Este video, si les gusta, lo pueden compartir. Todos como siempre, sus comentarios son bien recibidos. Y también lo vamos a pasar también a nuestro canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica, y también a mi foro en Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Bendiciones para todos y quedamos en el amor, en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su amable atención.